Esteban siempre fue considerado un santo en vida, no bebía, no mentía y dedicó cada domingo de su existencia a ayudar a los desamparados. Cuando el ataque al corazón lo fulminó en medio de una oración, lo último que sintió fue una paz absoluta, la certeza de que sus ojos se abrirían frente a las puertas de oro que tanto le habían prometido. Pero la transición no fue un destello de luz blanca, fue un descenso lento y pegajoso a través de una oscuridad que olía a cobre y a carne rancia. Cuando finalmente pudo abrir los párpados, lo que vio lo hizo vomitar una bilis negra que quemaba como ácido. No había nubes, ni coros celestiales, ni seres queridos esperando con los brazos abiertos. El cielo, o lo que Esteban creía que debía ser el más allá, era un páramo infinito de un color gris ceniciento, un desierto de polvo compuesto por huesos triturados que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol no existía. En su lugar, un agujero negro en el cenit del firmamento succionaba la poca luz que intentaba filtrarse, dejando el mundo sumido en una penumbra perpetua y asfixiante. El aire era tan espeso que cada inhalación se sentía como tragar arena caliente mezclada con fragmentos de vidrio. Esteban se puso en pie, sus pies descalzos hundiéndose en los restos calcinados de lo que parecían ser millones de costillas y cráneos pulverizados. Caminó durante lo que parecieron décadas, pues en ese lugar el tiempo era una masa estática que solo servía para prolongar el sufrimiento. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más aberrante. Vio ríos de una sustancia viscosa y oscura que no era agua, sino una amalgama de lágrimas y sudor rancio que emitía un lamento constante al fluir entre rocas de carne solidificada. En las orillas, figuras humanas desnudas y famélicas estaban incrustadas en el suelo hasta la cintura, con la piel colgando en tiras, susurrando oraciones que nadie respondía. Sus ojos habían sido cosidos con hilos de nervios expuestos y sus bocas solo se abrían para dejar salir moscas gordas y negras que se alimentaban de sus lenguas. Esteban intentó ayudarlos, pero al tocar a uno de ellos, la piel de la víctima se deshizo como papel mojado, dejando al descubierto una estructura ósea que vibraba con un dolor eterno. El hombre bueno corrió, desesperado por encontrar una salida de ese matadero infinito. Atravesó bosques de árboles hechos de extremidades humanas entrelazadas, cuyos dedos se movían espasmódicamente buscando algo que agarrar. El viento que soplaba no traía alivio, sino el hedor de la putrefacción de 1000 civilizaciones y el sonido de un chirrido metálico que perforaba los oídos hasta hacerlos sangrar. Esteban lloraba, preguntándose qué pecado capital habría cometido para terminar en el nivel más profundo del infierno. ¿Acaso su bondad fue hipocresía? ¿Acaso Dios lo juzgó con una balanza trucada? El hambre y la sed empezaron a corroerle las entrañas, pero no era un hambre normal, era una necesidad caníbal de devorar su propia existencia para dejar de sentir. Después de eones de vagar por valles de ceniza y montañas de excremento seco, Esteban divisó una figura en el horizonte que irradiaba una luz enfermiza y amarillenta. A medida que se acercaba, su corazón, que ya no latía pero seguía doliendo, dio un salto de esperanza. Era un ser majestuoso, de 6 alas cubiertas de ojos que supuraban un líquido dorado y denso. Su rostro no tenía facciones humanas, sino que era un resplandor insoportable rodeado por una corona de espinas de cristal que goteaban luz. El hombre cayó de rodillas, con las manos juntas en señal de súplica, mientras las lágrimas limpiaban surcos en su rostro cubierto de hollín. «¡Ángel del Señor!», gritó Esteban con una voz que era más un graznido que un sonido humano. «¡Sácame de esta pesadilla! He sido un hombre justo, he cumplido los mandamientos, he amado a mi prójimo. Dile al Padre que ha habido un error, que este lugar de muerte y podredumbre es el infierno y que yo no pertenezco aquí. Por favor, llévame al cielo, llévame a la presencia del Creador, donde el dolor no existe». El ángel descendió lentamente, sus alas produciendo un sonido similar al de 1000 cristales rompiéndose en unisón.
Los múltiples ojos de sus alas se enfocaron en Esteban con una mezcla de indiferencia y una crueldad tan antigua como el universo mismo. El ángel habló, y su voz no fue una melodía, sino un trueno que sacudió los huesos de Esteban, haciéndolos crujir. «Pobre criatura de barro», dijo el ser alado con una mezcla de lástima. «¿Por qué hablas de errores? No hay error en la justicia divina». Esteban, temblando, señaló el páramo de cadáveres, los ríos de agonía y el cielo de nada. «Pero mírame», sollozó el hombre mientras el lamento chirrante de las criaturas se intensificaba. «Este es el reino de las tinieblas, el lugar del llanto y el crujir de los dientes. Sácame de este infierno y llévame al cielo». El ángel extendió una de sus manos, cuyos dedos terminaban en garras de luz fría, y levantó el mentón de Esteban para obligarlo a mirar el abismo negro sobre sus cabezas. Un silencio aterrador se apoderó del lugar mientras el ángel soltaba una carcajada seca que sonaba como el roce de piedras sepulcrales. «¿Todavía no lo entiendes?», susurró el ser celestial con desprecio infinito. «Las religiones de tu mundo fueron el gran engaño para mantener el orden entre los vivos. Este lugar, esta miseria sin fin, esta agonía que no conoce la muerte, porque la muerte ya pasó, es el reino prometido. Este es el cielo, Esteban. No hay otro lugar. Dios no es amor. Dios es un hambre insaciable que se alimenta del sufrimiento de las almas puras. Las almas pecadoras son desechadas, se desintegran en la nada y encuentran el descanso de la no existencia. Pero las almas buenas, las almas brillantes como la tuya, son las que mejor sabor tienen». Esteban sintió que su mente se fragmentaba. «¿Esto es el cielo?», tartamudeó mientras veía cómo las sombras del páramo se acercaban para empezar a desgarrar su piel. «Sí», respondió el ángel mientras se elevaba de nuevo, dejando a Esteban a merced de los horrores que lo rodeaban. «Aquí vivirás para siempre, para el deleite de la corona divina. Tu bondad te ha condenado a la eternidad más larga y dolorosa que puedas imaginar. La esperanza es el verdadero combustible de este lugar, y ahora que la has perdido, tu verdadera tortura acaba de comenzar. Bienvenido a la casa de tu padre». Esteban gritó, pero su voz fue ahogada por el viento de ceniza, comprendiendo finalmente que el infierno era el único lugar donde había misericordia, porque en el cielo de Dios el castigo por ser bueno era no morir jamás. La habitación de hospital número 412 apestaba a una mezcla insoportable de antiséptico barato y muerte inminente. Mi padre, un hombre que siempre fue el pilar de granito de nuestra familia, lucía ahora como una cáscara vacía y amarillenta sobre las sábanas blancas. El monitor cardíaco emitió ese pitido largo, lineal y definitivo que nos desgarró el alma a todos. Los médicos entraron, anotaron la hora del deceso y cubrieron su rostro con la sábana, dándonos unos minutos finales para la despedida antes de que el cuerpo fuera trasladado a la morgue. Mi madre y mis hermanos salieron del cuarto entre sollozos, incapaces de soportar la quietud del cadáver. Pero yo me quedé rezagado en el pasillo. Sentía un peso en el pecho, una deuda de palabras no dichas que me obligó a dar media vuelta y entrar de nuevo a la habitación en absoluto silencio. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Me acerqué a la cama y con dedos temblorosos bajé la sábana para ver el rostro de mi padre por última vez. Tenía la mandíbula caída y los ojos entreabiertos, vidriosos, fijos en un punto inexistente del techo. Le tomé la mano, que ya se sentía gélida y rígida como la cera, y comencé a susurrarle cuánto lo extrañaría. Fue en ese preciso instante cuando el horror se desató.
La mano de mi padre se cerró sobre la mía con una fuerza sobrehumana, una fuerza que un cadáver no debería poseer. Sus dedos se clavaron en mi piel como garfios de hierro. Sus ojos, antes apagados, se inyectaron en sangre y su mandíbula se desencajó aún más mientras un sonido sisante, como el de carne quemándose en una plancha caliente, escapaba de su garganta. ¡Ayúdame!, susurró con una voz que no era la suya. Era una voz quebrada, cargada de una desesperación tan absoluta que me paralizó los pulmones. No era el susurro de un moribundo, sino el grito de alguien que está siendo destrozado por dentro. Me dijo que no lo dejara ir, que los médicos se habían equivocado, que no estaba muerto del todo porque su alma seguía conectada a esa carne fría mientras algo más lo arrastraba hacia abajo. Me apretó más fuerte y comenzó a relatarme, con una claridad espantosa, lo que estaba viendo al otro lado. Me dijo que el infierno no es un lugar de fuego y azufre como lo pintan los libros, sino una dimensión de asfixia eterna, donde el aire es ceniza caliente que te quema los pulmones en cada intento de respirar. Me describió un horizonte sin sol, un cielo de color púrpura podrido, donde nubes de insectos negros devoran la piel de los que allí caen, solo para que la piel se regenere instantáneamente y el festín vuelva a comenzar. Mi padre lloraba lágrimas de sangre mientras me contaba cómo miles de sombras sin rostro lo rodeaban, susurrándole cada uno de los pecados que creyó haber ocultado en vida. Me habló de la soledad absoluta, una soledad tan profunda que el propio pensamiento se vuelve una tortura. Dijo que allí abajo el tiempo no existe, que un segundo de agonía se siente como un siglo de desmembramiento. Me relató cómo sentía que ganchos invisibles tiraban de sus tendones, estirando su cuerpo sobre un vacío infinito, donde los gritos de millones de condenados forman una música monótona que te vuelve loco en cuestión de instantes. «Hijo, se está quemando», me decía mientras sus ojos giraban en sus cuencas. «No es fuego lo que siento, es una sed que me calcina las entrañas, una sed de luz que nunca volveré a ver». Me contó que vio a personas que conocimos, vecinos y parientes, vagando como cáscaras huecas, obligados a revivir sus momentos de mayor dolor una y otra vez, sin descanso, sin desmayo, sin la misericordia de la no existencia. Me describió a las entidades que custodian ese lugar, seres compuestos de odio puro, que no tienen forma física, sino que son extensiones del propio sufrimiento de las víctimas. Esos seres, me dijo, estaban ahora mismo tirando de sus pies, hundiendo sus dedos de sombra en su pecho para arrancarle lo último que quedaba de su humanidad. El olor en la habitación cambió de repente. Ya no olía a hospital, sino a carne chamuscada y algo rancio, como agua estancada de 1000 años. Mi padre empezó a convulsionar sobre la cama, pero sus ojos seguían clavados en los míos, suplicándome algo que yo no podía darle. Me confesó que el peor de los horrores no eran los tormentos físicos, sino la comprensión total de que Dios los había olvidado. Me dijo que en el infierno el silencio de Dios es un rugido ensordecedor que te confirma que no hay salida, que la eternidad es una palabra que apenas comienza a cobrar sentido cuando llevas lo que parecen milenios siendo triturado por la oscuridad. El sudor que brotaba de su frente muerta era negro y espeso. Dijo que podía ver las calderas de desesperación, donde las almas se funden unas con otras en una masa de lamentos, perdiendo su identidad hasta convertirse en simple combustible para el vacío. Me habló de un frío que quema más que el fuego, un frío que se instala en la médula de los huesos y que te hace desear que te prendan fuego solo para sentir algo diferente. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada de realidad que me hacía querer arrancarme los oídos.
Me advirtió que todos estamos caminando sobre un hilo delgado de cristal y que debajo de nosotros ese abismo está hambriento, esperando cualquier tropiezo para engullirnos. De pronto, la puerta de la habitación empezó a vibrar violentamente, aunque no había nadie del otro lado. Las luces parpadearon y una sombra densa comenzó a emerger de debajo de la cama de mi padre, envolviendo sus piernas como si fueran tentáculos de alcatrán. Él empezó a gritar, un alarido agudo que rompió los cristales de las bandejas médicas. «¡Ya me vienen por mí! ¡Ya me llevan al pozo profundo!», chillaba mientras su cuerpo se arqueaba de forma antinatural, rompiendo sus propias costillas con un crujido seco que resonó en todo el cuarto. Me pidió que lo matara de nuevo, que destruyera su cuerpo para ver si así su alma podía dispersarse en la nada, pero yo estaba paralizado por un terror que me había robado el movimiento. Sus últimas palabras fueron una advertencia para mí. Me dijo que en mis ojos ya veía la marca de los que pertenecen al abismo, que mis pecados, por pequeños que yo los creyera que eran, ya habían escrito mi nombre en las paredes de esa prisión eterna. Me dijo que nos veríamos pronto, que guardaría un lugar para mí en la zona donde el dolor es tan intenso que la mente se apaga, pero el alma sigue despierta. La presión en mi mano desapareció de golpe. El cuerpo de mi padre cayó pesadamente sobre el colchón, recuperando su rigidez de cadáver común. Sus ojos volvieron a ser vidriosos y el olor a quemado se evaporó en un segundo. Cuando mi familia entró corriendo al escuchar los gritos y el ruido de los vidrios rotos, me encontraron de rodillas, llorando desconsoladamente. Los médicos no encontraron explicación para las marcas de dedos morados que rodeaban mi muñeca, ni para el hecho de que el cuerpo de mi padre hubiera sufrido múltiples fracturas óseas post-mortem. Ellos trataron de consolarme diciendo que eran espasmos cadavéricos o una alucinación por el duelo, pero yo sé la verdad. Sé que mi padre no está descansando en paz. Sé que ahora mismo, mientras yo trato de seguir con mi vida, él está siendo despedazado en una oscuridad que no conoce fin. Y lo peor de todo es que cada vez que cierro los ojos para dormir, escucho su voz susurrándome desde el suelo de mi habitación, recordándome que él me está esperando y que el infierno tiene mucho espacio para los que, como yo, se quedaron a escuchar lo que los muertos tienen que decir.